Estamos en el número 16. Heyam dukkam anagatam. Y este aforismo es el logo, está en el logo del Krishnamacharya Yoga Mandira y lo eligió Krishnamacharya. Al descachar, bueno, hicieron un logo más o menos sencillo y está puesto en sánscrito, como aquí está en la puerta. Y Heyam Dukkam Anagatam, después, es este aforismo 16, después de haber explicado el Kriya Yoga, los klesha, los obstáculos, algunos obstáculos, y cómo reducir los klesha, ¿no? Y que decir, claro, el aforismo anterior decía que para el videki, para la persona que es capaz de discriminar, ve el sufrimiento en todas las cosas. Y entonces terminaba la exposición del aforismo anterior, dice, sin embargo, Patanjali dice que hay esperanza. Y es este aforismo que vamos a ver ahora, que dice Heyam Dukkam Anagatam. Y lo que dice es lo siguiente. Es el sufrimiento que todavía no ha ocurrido debe y puede ser evitado. Pues esto es básicamente lo que quiere decir este aforismo. Dice, lo que todavía no se ha generado de sufrimiento puede y debe, dice, debe y puede ser evitado generar el sufrimiento venidero. Dice, el sufrimiento futuro puede ser prevenido. Para salir del sufrimiento, primero tenemos que reconocerlo. Primero tenemos que saber que estamos sufriendo. No deberíamos negarlo. Bueno, a veces hay situaciones que, como no son los resultados de las acciones, no son inmediatos, pues pensamos que nos da placer lo que hacemos. Por ejemplo, si uno come una comida muy abundante en grasas, etcétera, produce colesterol y otras cosas, bueno, o come cierto tipo de comida con exceso de proteína y no come fibra, etcétera, bueno, pues hoy en día sabemos que es muy habitual tener cáncer de colon o colesterol alto, otros problemas vasculares del corazón. Entonces, cuando estás comiendo, a lo mejor con 20 o 30 años y solo comes proteína de este tipo que genera esto, te produce placer entre comillas. Sin embargo, a lo mejor a los 40 pues te mueres de eso. Bueno, entonces, claro, primero hay que tener una conciencia. Digo este ejemplo, puedo decir otros ejemplos. Eso, para la persona que fuma o bebe, pues es un divertimento. Pero si lo haces en exceso, pues sabemos que eso genera problemas gordos que causan la muerte directamente. De hecho, ya costó en algunos productos que pongan esto mata. Y en otros no los ponen y te dejan, pero bueno, tampoco quiero decir que no se consuman ciertos productos, que sí se pueden consumir, pero lo que quiero decir es que hay cosas que hacemos
y que nos parece que producen placer, sin embargo está produciendo sufrimiento. Por eso dice aquí, debemos de reconocer. Para reconocer tenemos que tener, el viveki reconoce, porque tiene, en el aforismo anterior, porque tiene claridad y discernimiento, es capaz de discernir. Tenemos que generar calma y claridad para poder ver estas cosas. El pasado no puede ser cambiado. Tenemos que aprender a soportarlo. Tenemos que aprender a soportar las consecuencias de nuestro pasado, mental, emocional, física, etcétera, etcétera. E intentar no repetir las acciones que nos han conducido al sufrimiento. Intentar, porque bueno, hay cosas que yo sé que me hacen sufrir y no soy capaz de evitarlas. Entonces, bueno, evito en la medida de lo posible. El sufrimiento presente puede ser reconducido a través de la práctica apropiada del Kriya Yoga. O sea, que el sufrimiento que padecemos ahora puede ser reducido a través de una práctica de yoga específica. Con una mente atenta y vigilante, el sufrimiento puede ser evitado. Entonces, claro, Patanjali expone y habla abiertamente en los aforismos anteriores del sufrimiento, porque objetivamente tienes que reconocerlo para poder evitarlo. Entonces, no es que abunde en el sufrimiento, no se enreda, simplemente estamos en unos aforismos que nos está diciendo cómo generamos nuestro propio sufrimiento. Y aquí, en este aforismo en particular, te dice, puedes evitar el sufrimiento venidero y puedes reducir el actual. Entonces, es un mensaje con esperanza, pero hay que ser claros. No es fácil. No es fácil. Ya el hecho que me he parado un poco en el aspecto de reconocer el sufrimiento es complicado. No porque yo incluso pienso que yo no sufro. Entonces, claro, poco puedes hacer. Luego solo es evidente cuando el sufrimiento es más agudo o cuando ya hemos acumulado, hemos realizado muchas acciones y hemos generado mucho sufrimiento, entonces ya es muy evidente. Como lo que decía del que tiene una alimentación determinada que 20 años después le produce una enfermedad. Luego ya tiene la enfermedad, que puede ser mortal o no, pero ya lo tiene. Es que han sido 20 años o 30 de generar ese sufrimiento, que parecía muy divertido. Entonces, sí, el yoga nos hace abrir la mente y los sentidos.